Alumnos, buenos días. Hoy nos toca microbiología. Vamos a continuar con las características morfológicas de las bacterias. Vamos a continuar con toxinas bacterianas. Toxinas bacterianas. Toxinas. Una de las cualidades patológicas de las bacterias es que ellas eliminan toxinas. Estas toxinas son dañinas para nuestro organismo porque producen enfermedad. Ustedes vieron el bacilo del cólera, ¿no? El bacilo en sí no es dañino. Lo que elimina la bacteria. ¿Qué elimina la bacteria? Elimina toxinas. Estas toxinas hacen que el paciente tenga diarreas, ¿no? Diarreas intensas, y con el cólera se han muerto bastantes pacientes cuando se presentó acá en Casma, donde yo trabajaba. Miren ustedes, ahí aprendí bastante sobre el tratamiento del cólera, ¿no? Era peor que este virus actual que estamos pasando. Era peor ese contagio. Porque 2 o 3 días nada más duraba este paciente. No sabíamos también cómo tratarlo. Hasta que vinieron médicos cubanos a La Caleta y ahí nos enseñaron a dar el tratamiento. Una de las bacterias más venenosas en cuanto a sus toxinas, tenemos el bacilo del cólera, ¿no? Después el Clostridium, sobre todo el Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, el Clostridium de la gangrena gaseosa. Son ampliamente mortales. Por eso es que el médico sabe que cuando esa parturienta ha dado a luz en la chacra, ha sido atendida por comadronas, por señoras que conocen, pero ellos no saben la asepsia, el lavado de manos. Ellos no saben eso. Cómo se va la tijera, cómo se va a cortar el cordón umbilical, ¿no? A raíz de eso venían niños con tétanos, niños tetánicos. En el adulto, como hemos visto, esto se contagia por la herida, sobre todo por la planta de los pies, en las chakras, porque estos bacilos se encuentran sobre todo en los excrementos del ganado vacuno, del caballo, inclusive en el hombre. Miren ustedes lo perjudicial que son las toxinas. Ahora se ha creado nuevas vacunas contra las toxinas. También su tratamiento son las antitoxinas. Esto ya lo vamos a ver nosotros en inmunología cuando llevemos antígeno anticuerpo, cuando llevemos toxinas y antitoxinas. Toxinas, antitoxinas. ¿Sí? Hoy solamente estamos viendo la parte bacteriológica, que son patógenas, estas bacterias que eliminan sus toxinas. Son pocas, pero son muy peligrosas, son muy venenosas. Muy bien, seguimos. Otra cualidad del bacilo son los pigmentos. Pigmentos. Un escaso grupo de gérmenes elaboran sustancias de diversos colores denominados pigmentos. Propiedad conocida como cromogénesis. Cromo y génesis. ¿Vieron? Cromo es color.
color, y este es creación, creación, producción, creación. ¿Vieron ustedes? Tienen la propiedad de ser cromogénico, ¿no? Color, creación. ¿Vieron ustedes? Pues se les hace facilito cuando hemos estudiado la terminología médica. Poco se sabe de la naturaleza de los pigmentos y se les considera como producto de desecho del metabolismo celular. Sin embargo, guarda alguna relación patógena con el hombre o animales. La cromogénesis, se dice cromogénesis o se dice cromogénesis también. La cromogénesis se encuentra supeditada a diferentes factores como son la presencia de temperatura adecuada, pH óptimo y tensión de oxígeno conveniente. Por ejemplo, el bacilo piociánico. Por ejemplo, el bacilo piociánico. Tenemos, por ejemplo, el estreptococo. El estreptococo, ¿no? El bacilo piociánico, tenemos al estreptococo, da una coloración azul verdoso. Da una coloración azul verdoso. La Serratia marcescens, cultivada a 37 grados centígrados e incubada en la oscuridad, da una tonalidad translúcida. En cambio, cultivadas a temperatura de 24 a 26 grados centígrados y expuesta a la luz, da una coloración rojo intensa. Miren ustedes las propiedades, hemos hablado de toxinas, ahora estamos hablando de pigmentos, ¿no? Es la capacidad de la bacteria de producir colores. Uno de ellos es el bacilo piociánico. El bacilo piociánico, su nombre lo indica, pio, pus azul. Pio es pus y cian es azul. Pus azul, acá está un azul. ¿Qué bacteria es el que produce pus? Estamos el estafilococo y el estreptococo. Por eso que nosotros ya sabemos, o el médico sabe, cuando llegan con un absceso, ¿no?, localizado, o una apendicitis, sabemos nosotros, miren, cantidad de pus azul verdoso, ¿no? Cantidades, por lo menos hasta 1 litro se encuentra en la cavidad abdominal cuando se opera de una apendicitis. Este color es azul verdoso. Entonces el médico ya sabe que el estreptococo es el que crea este color, ¿no? El estreptococo crea este color. Aparte del estreptococo, tenemos la Serratia marcescens, ¿no?, que es en la luz es translúcida, pero cuando se cultiva de 24 a 26 grados centígrados, da un color rojo intenso, miren, un color rojo intenso. Esa es la capacidad de las bacterias que tienen de producir colores, Miren ustedes, también cuando vamos a cultivar estafilococos, vamos a ver un color crema, un color cremoso, ¿no? A los cultivos nosotros los conocemos por sus colores, por su forma, cómo se cultiva la colonia.
Ya lo conoces. Por eso una de las capacidades es producir pigmentos. ¿Ya? Una de las capacidades es producir pigmentos. Y eso también le da facilidad al médico para que recete. Oye, el médico, ¿cómo sabrá, no? Ya recetaba una penicilina benzatínica de 1 millón y lo ha sanado. Claro, tiene que sanarle porque justamente la penicilina, la benzitacil o la penicilina benzatínica de 1.200.000, justo lo va a atacar. Va a atacar a esta bacteria, lo va a matar. Otros antibióticos no le va a hacer nada. Por eso cuando ustedes van a la farmacia, ¿qué sabe el químico? Si es químico, sí sabe. Pero si es uno que vende cualquiera, no le va a dar más lo que va a gastar. Hay que ir al médico. El médico ya conoce cómo atacar a este bacilo que es productor de pus. Productor de pus. Miren ustedes, ¿ya? Esa es la capacidad que tienen las bacterias patógenas. Seguimos. Seguimos con las propiedades. Ahora es luz. Luz. Hemos visto toxinas, pigmentos, ahora estamos viendo luz. Pocas especies bacterianas tienen la propiedad de producir luz. Pocas especies bacterianas tienen la propiedad de producir luz y en su mayoría viven en agua salada en forma parásita sobre los peces. Y en su mayoría viven en agua salada en forma parásita sobre los peces. También se observan en materia orgánica en putrefacción. Muy bien. Yo salí una sola vez a la pesca, nunca más, ¿no? Y yo decía, ¿cómo el patrón sabe que ahí hay pescado? Era porque los pescados brillan. Brillan, el pescado brillan, ¿no? Brillan. Y es porque el pescado está bañado de bacterias que producen luz. Miren ustedes, que producen luz. De ahí seguía el patrón antiguo, antes que exista el radar, esas cosas, ¿no? El antiguo era un buen patrón, el conocedor. Era que ese pescado está todo bañado de bacterias que producen luz, ¿no? Las especies productoras de luz no son patógenas para el hombre. Por ejemplo, la luciferina, que por acción de la luciferasa fija el oxígeno y se vuelven luminosas. Entonces, casi esto no nos interesa a nosotros, más que todo en sección acuicultura, en cuestión de pesca. Para ver, ya hemos visto que las bacterias marinas viven en frío para cultivarlos, ¿no? Ya sabemos. Y también sabemos que ellos parasitan al pez. Seguimos con la luz. Ahora el calor. Calor. Como consecuencia de la actividad metabólica desarrollada por las bacterias, hay producción de calor. Como consecuencia de la actividad metabólica desarrollada por las bacterias, hay producción de calor, fácil de apreciar en forma natural en el suelo con pajas y difícil de comprobar en medios de cultivo. Cuando hablamos de calor, hemos visto las bacterias termófilas. ¿Vieron ustedes para cultivar? Cultivamos las bacterias psicrófilas en el frío, mesófilas en mitad, hasta 37 grados centígrados, y las termófilas. Dentro de los bacilos termófilos, ellos producen calor, calor. Ellos viven sobre todo en los manantiales, en agua de volcanes, en manantiales, en agua en esas aguas donde en Cajamarca, donde uno se baña, esa agua que sale del subsuelo, ahí se encuentran
estas bacterias. Y también en las chacras debajo de las pajas. Usted levanta la paja y ponga su mano, quema, ¿ya? Son bacilos productores de calor. En muchos procesos, el calor producido por la acción de las bacterias limita definitivamente su germinación. Limita definitivamente su germinación. Calor, olor. Vamos a ver el olor de la bacteria, ¿eh? Olor. Esto lo vamos a apreciar cuando cultivamos. Muchas bacterias despiden olor que le es propio. Es propio de la bacteria este olor, que le es propio. Mientras que en otras se debe a la descomposición de las distintas sustancias del sustrato. Un cultivo de Bacillus coli, Escherichia coli, un cultivo de Bacillus coli, despide un olor fecaloide. Despide un olor fecaloide. El bacilo tetánico despide un olor nauseabundo. Despide un olor nauseabundo e insoportable. Miren ustedes, cuando hagamos cultivo, cuando vamos a hacer cultivo en la práctica, cuando cultivemos, vamos a cultivar Bacillus coli, Escherichia coli. Esto es fácil de cultivar, se encuentran las heces, ¿no? Cuando vamos a abrir la plaqueta de Petri, va a eliminar un olor fecaloide. Oide, ¿vieron ustedes? Que vean, ya sabemos ya. Oide, parecido, semejante al fecal, a las heces, un olor a heces. ¿Vieron ustedes? Un olor a heces, ¿no? Es horrible el olor que despide el Bacillus coli. También acá, como otro ejemplo, tenemos el Bacillus tetánico. El Bacillus tetánico elimina a los 37 grados centígrados por 24 horas un olor nauseabundo. Quiere vomitar el alumno cuando destapa la tapita, la placa de Petri, un olor nauseabundo e insoportable. Nosotros estamos estudiando para conocer, ¿vieron ustedes? Cosa que entramos a microbiología, hacemos cultivos y ya sabemos su color, su olor, miren, su olor. Ya conocemos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es por eso que tenemos máscaras completas con todos los instrumentos de bioseguridad. Formación de colonias. Otra característica tenemos la formación de colonias. Formación de colonias. Esta es la placa Petri, ¿no? Esa es la placa Petri donde vamos a cultivar. Está lleno de agar sangre, agar chocolate, macón, muy quinto, SS. Tenemos un sinnúmero de agares, ¿ya? Entonces, miren, va a haber crecimientos. Va a haber crecimientos, ¿ya? Va a haber crecimiento bacteriano. Formación de colonias. Vamos a ver cómo se forman las colonias. Cuando una bacteria se siembra en un medio de cultivo conveniente, a una temperatura adecuada y humedad,
requerida, se multiplican rápidamente produciendo un acúmulo de organismos. Acá está, produciendo un acúmulo de organismos, cuya formación, todo esto se llama colonia. De la colonia peruana, colonia. ¿Ves? Cuando nos vamos a Chile, nos juntamos todos los peruanos acá, nos reunimos, ¿no? Esa es colonia peruana. ¿Vieron ustedes? Una colonia, ¿ya? Cuya formación se denomina colonia. Esta formación de colonia sucede por lo general entre los 24 a 48 horas. Entre los 24 y 48 horas, aunque algunas requieren de mayor tiempo. Teóricamente se considera que una colonia es producto de una célula. ¿Ya? Entonces vamos a ver formación de colonias. Cuando uno siembra, ¿ya? Uno va a sembrar las asadas, lo cultivamos a 37 grados centígrados, 37 grados centígrados por 24 horas, ¿no? Vamos a tener un crecimiento bacteriano. Acá está, ¿no? Y la reunión de todo este crecimiento bacteriano se llama colonia, que se va a ver después de 24 hasta 42 días, un día, 2 días acá, 24 a 48 horas, vamos a ver este crecimiento bacteriano que van a formar colonias, que se llaman colonias. Muy bien, ahora vamos a ver la vida de ellos, esta colonia. Esta colonia, ¿no? Dice que va a vivir de 24 a 48 horas y vamos a ver, hacerle una curva de crecimiento. Vamos a hacerle una curva de crecimiento, ¿no? ¿Por qué 24 a 48 horas? No, vamos a hacerle su curva de crecimiento de la bacteria. Entonces acá vamos a poner curva de crecimiento. Curva de crecimiento. Curva de crecimiento. Hay que hacer una curva de crecimiento. Tiene varias fases. Es como nosotros. Nosotros nacemos, estamos niñitos, gateamos, vamos a la escuela, secundaria, somos jóvenes, adultos, viejos y vamos a morir. Igualito ellos van a tener su curva de crecimiento. Cuando se cultivan gérmenes en un medio de cultivo líquido adecuado y en condiciones óptimas para su germinación, estas se multiplican en forma tal que es posible determinar una curva de crecimiento. Una curva de crecimiento que se obtiene por el trazado del logaritmo de bacterias vivas por mililitros en horas, donde nos muestra diversas fases. Donde nos demuestra diversas fases. Primera fase. La primera fase se llama fase inicial. Fase inicial. ¿No? Fase inicial o de adaptamiento. O de adaptamiento. ¿Qué quiere decir? Esta es una fase donde no van a comenzar a crecer de inmediato, ¿no? Tienen que adaptarse al medio donde se encuentran, a la temperatura donde se encuentran, la humedad, el oxígeno, todo, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos nuestro equipo de cultivo, medio de cultivo, con un pH, con una temperatura, y ellos van a empezar con la primera fase que se llama fase inicial o fase de adaptamiento. En esta fase las células cultivadas se multiplican apenas ligeramente. Se multiplican apenas ligeramente, pudiéndose considerar más bien como estacionaria hasta que el germen se adapte a las condiciones del medio. Dura pocas horas y depende especialmente
de las células sembradas que provienen de un cultivo nuevo o cultivo viejo, siendo más corto el tiempo cuando se trata de células recientes. La segunda fase. Muy bien, en esta fase ya se adapta y tenemos la segunda fase. Fase logarítmica de crecimiento. Fase logarítmica de crecimiento. Fase logarítmica de crecimiento. En esta fase las bacterias se multiplican a máxima velocidad. En esta fase ya se adaptaron. Una vez que se adaptan, ellos se van a multiplicar a velocidad. En esta fase las bacterias se multiplican a la máxima velocidad en un tiempo de 20, miren, a 30 minutos. Miren ustedes lo que les dije a ustedes. En esta fase, una vez que se adapta, ¿no? Miren ustedes, va a haber su multiplicación. Cada 20 minutos van a tener, 20 a 30 minutos van a tener familias acá. Le dije a ustedes, nosotros nos casamos cuando tenemos 20 hasta 30 años. Las bacterias no son años, no son horas, sino minutos. Por eso le dije cuando hicimos el examen de orina completa, esa muestra de orina, ¿qué tiempo debe tener como máximo guardado ahí? Era 1 hora. Para no permitir que haya crecimiento bacteriano, miren ustedes, esa es la finalidad. ¿Qué me importa? Profe, nos enseña 1 hora. Déjalo, a las 4 que vengo lo trabajo. Ya no sirve, ya no vale porque ha habido multiplicación. Después de 1 hora va a comenzar a multiplicarse cada 20 minutos. Miren ustedes. Lo que tenía poco va a estar llenísimo. Eso es una orina falsa. Es una orina, no vale. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento. Y nunca me preguntaron, ¿por qué, profesor? Nos preguntan. Ustedes están calladitos. ¿Por qué se pone la verificadora? ¿Por qué no se dejen en el medio ambiente? Nos preguntan ustedes. Ahora cuando ya estamos en microbiología, ya vamos a cultivar, ¿no? Ya vamos a saber su curva de crecimiento. Ellos una vez que se adaptan, van a crecer cada 20, 30 minutos, van a tener familia. Van a tener familia cada 20, 30 minutos para la duplicación de la población celular y dura pocas horas. Tercera fase. Fase estacionaria. Fase estacionaria. Fase estacionaria. Lo que dijo el presidente, no un martillazo, no era que se estacione, nivelarlo. Ya les voy a hacer el dibujo para ver ustedes la fase estacionaria. En esta fase, el número de bacterias viables permanece relativamente constante por equilibrio de las tasas de multiplicación y de muerte. Por equilibrio de tasas de multiplicación y de muerte. Por último tenemos la fase de declinación. Fase de declinación. Fase de declinación. Declinación. Fase de declinación. En esta fase el equilibrio se rompe a favor del número de muertos. Ya está declinando. ¿Ya? Ya se está muriendo ya. ¿Ya? En esta fase el equilibrio se rompe a favor del número de muertes, por lo que la cantidad de organismos viables va desapareciendo lentamente hasta la esterilidad del cultivo después de algunos días, ¿no? Hasta el medio del cultivo, ¿no? Si está 3 a 4 días, esto, ya están viejitos, se van a comenzar a morir, se van a morir. Ya no vale en este cultivo, hay que esterilizar esta placa. Son cultivos viejos que ya no valen para resembrar. Vamos a hacer
su croquis, ¿ya? Vamos a hacerle su croquis. Esto nos sirve bastante para nosotros cultivar. Muy bien. ¿Está? 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Estas son horas. Todas estas son horas. 50 horas. ¿Ya? Vamos a hacer su curva de crecimiento. Logaritmo del número de bacterias para 1 a 10. Entonces vamos a hacerle su curvita de crecimiento. A las 5 horas ya están. Vamos a ver. Ahí. Acá le damos. Ahí está. A las 15, 20 horas. Está 25. Ahí está la curva. Ahí tenemos una curva de crecimiento. Miren ustedes, su máximo pico llega acá, ¿no? El logaritmo de 5 y 10. Ya vamos a ver esto. Logaritmo de 5, logaritmo de 10. Acá lo tengo, lo voy a enviar, ¿cómo se llama? Acá tenemos la fase de adaptación. Fase de adaptación. Esto es lo que le dije a ustedes. A 24 horas dije. Miren. Puede ser hasta 2 días, 48 horas. Pues eso está 30 acá. ¿Ya? Ahí está. Y por último tenemos la fase de declinación. Acá. Declina ya. Esto vamos a ponerle de A a B. A a B. A a B. Este vamos a poner C. Este vamos a ponerle D. Y este vamos a ponerle E. Este vamos a ponerle E. Ahí está. Ahí está la curva de crecimiento de las bacterias. Igual que nosotros, pues. Nosotros llegamos a un límite de edad y con la edad, a partir de los 60 años, ya estamos declinando. Declinamos, miren, llega la vejez y por último, llega la muerte. Ponemos 100 horas acá, 100 años, por decir, nosotros ya no es horas, nosotros vivimos en años. Ellos viven en horas, lo que les dije a ustedes. Nosotros vivimos años, ¿no? Ellos viven horas acá, horas. Entonces yo lo que le dije, el martillazo que dijo el presidente, por ejemplo, era este lado de acá, este de acá. Él quería hacerlo de esta manera. Así. Acá. A eso lo llamaban el martillazo, ¿no? Chatarlo, esta puntita de acá que viene, este acá que viene así, chatarlo. No se ha podido. ¿Por qué? Nosotros no tenemos cultura. No tenemos cultura, nos falta cultura.
¿no? No tienen que poner policías, soldados todavía para hacer caso. Si no, hace tiempo que ya hemos chatado esta curvita, y la hemos chatado, ya hoy está declinando, ¿ves? Y a veces hemos estado bajando nosotros. Pero no bajamos, seguimos en punta todavía nosotros acá, ¿no? Seguimos en puntita. Entonces, esto es... Muy bien. Tenemos la primera fase, la fase de adaptación, se adapta de 0 a 5 horas, ¿no? Una vez que se adapta, ya comienza a crecer mayoritariamente, miren, mayoritariamente en la fase estacionaria, y mire usted, acá se estaciona, se paraliza, hasta acá nomás. Y de ahí ya viene la declinación de las colonias porque las horas pasan acá, ¿ya? Entonces es una curva de crecimiento que nosotros hacemos. En cambio, en la curva de crecimiento de los virus es diferente, porque los virus nunca viven 5 horas, 10 horas, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Los virus viven en días. El virus de la gripe vive 1 o 2 días. El virus del COVID, el que tenemos actualmente, COVID-19, tenemos de 14 a 15 días para que recién haya manifestación de enfermedad. Por eso es que la gente critica. Dice, le han hecho su prueba y está negativo. Tiene que estar negativo porque no tiene, todavía le falta el tiempo de desarrollo que está dentro del organismo. Eso solamente lo sabemos nosotros, pero una gente que no conoce critica, ¿no? Critica. Entonces, jóvenes, esta es la curva de crecimiento de una colonia. Miren, se adapta, se desarrolla, crece y declina acá. Acá les estoy enviando yo el croquis. Con esto nosotros terminamos prácticamente la biología y la morfología bacteriana. Alumnos, muchas gracias por entenderme. Muy agradecido por todo. Hasta luego.